Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. Dice: salud. El 2 dice lo siguiente, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sus perfectos y cabales sin que nos haga falta alguna. Dice, perdón, me equivoqué un poquito ahí. En la primera parte, retomando otra vez el 1, vamos al primer punto. El primer punto de esta palabra es punto número 1, dispersión. Punto número 2, hallar o halléis. Tercer punto es diversas. Cuarto punto, pruebas. Y quinto punto, fe. De eso vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de dispersión, vamos a hablar de halléis o hallar, vamos a hablar de diversas, y vamos a hablar de pruebas, y vamos a hablar de tentación, y vamos a hablar de fe. Ese es el punto para empezar. Debo de empezar por el punto número 1. Dice el apóstol Santiago, de acuerdo a lo que Dios le dio y le enseñó a través de esta palabra, él está hablando de dispersión, porque dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. En primer lugar, él está comparando dos cosas fundamentales, porque ya en ese tiempo está en el primer siglo, que es el primer siglo donde Cristo nació, y ya después está hablando más o menos de 40 años más o menos del primer siglo, 45 años del primer siglo, donde él habla sobre esto y de lo que el Señor Jesucristo le enseñó. Entonces lo que está mostrando acá es que le está hablando al pueblo judío, le está hablando justamente cuando ellos estuvieron en dispersión, le está hablando a la iglesia cristiana, que también en ese tiempo está sufriendo la misma situación. La iglesia cristiana está dispersa porque los judíos con el poderío del ejército romano, que se había tomado a Israel, a la tierra prometida, entonces había un gobernador ya allí que no era judío, que era romano, a la cual estaban gobernados, y los que no aceptaban el gobierno romano pues estaban en dispersión porque les tocaba salir. Y esa misma experiencia nos enseña el apóstol Pablo, porque todo lugar donde fue el apóstol Pablo nos mostró en todo lo que el apóstol Pablo escribió, siempre habló de los lugares donde estuvo, y donde los lugares donde estuvo siempre habían judíos en esos lugares, y eran uno de los que se convirtieron en sus propios enemigos, en la cual les estaba enseñando de que él iba a predicar el evangelio que esos judíos no conocían. Entonces, en primer lugar, nos enseña sobre Judá y el pueblo de Israel, un pueblo dividido, porque ya había sido dividido después del rey Salomón. Había sido dividido, que estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y el reino del norte era el pueblo de Israel. Entonces no está hablando de un pueblo disperso, no está hablando de una iglesia nueva que se acaba de constituir, que es el nuevo pacto, el pacto del Señor Jesucristo, y en el cual está en la misma situación, disperso. Entonces hay una palabra que él utiliza en el versículo número 1, dice en la dispersión, y hay dos punticos y dice salud. ¿Por qué el apóstol Santiago habla de salud, dispersión y salud? ¿Por qué? Porque él sabía las circunstancias en las que estaba viviendo el pueblo de Dios. Él sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Cuando yo te digo, hermano, que le vaya bien y salud, o le digo, hermano, salud, le estoy diciendo, ¿qué es la salud? ¿Qué es la salud para alguien cuando yo le hablo? Dios te bendiga, salud. Le estoy diciendo simplemente, la salud es integral para el ser humano. La salud es todo. La salud es lo más grande que Dios le da, es la salud para poder trabajar, para poder caminar, para poder hacer las cosas y estar bien
bien el cuerpo, tanto la mente, sus miembros y su cuerpo estar en un estado de una estabilidad completa y estar en la energía y en la fortaleza que Dios nos ha dado. Entonces le está diciendo, deseándole salud tanto a la iglesia nueva que había acabado de constituirse, que es una iglesia espiritual, y aquel pueblo que estaba disperso en diferentes lugares de la tierra. Se había disperso de Israel por el poderío del gobierno romano, que en ese momento tenía un emperador allí en Israel. Entonces le está diciendo, dejándole salud, y él le habla muy claramente, y lo habla como hermanos míos, le habla también, le habla de hermanos míos, y cuando le habla de hermanos míos, le está hablando al corazón, porque él siente el dolor y la necesidad que hay en el pueblo, como la que él tiene en ese momento que está viviendo circunstancias difíciles, y en ese momento él siente en su corazón y se pone la misma camiseta de ese pueblo que está disperso, que era el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que al mismo tiempo la nueva iglesia que acaba de comenzar también está dispersa, porque el pueblo judío por un lado lo ataca y el pueblo romano también. Entonces hay una guerra contra ese pueblo que acaba de nacer a través del nuevo pacto de Cristo. Entonces, ¿cómo están ellos? Están dispersos, tanto el uno como el otro. Habla de del nuevo nacimiento de la iglesia de Cristo, que es la hermosa en Jerusalén, pero también habla de su pueblo, en la cual él hizo parte y se está haciendo parte en ese momento. Entonces mi pregunta es, hablando de dispersión, ¿qué es dispersión? ¿Qué es lo que nos habla de dispersión? Dice que la palabra dispersión tiene un significado grande, dice división, repartir, separación múltiple. Eso dice que es dispersión, que es separación, división y separación múltiple, que es la más grande de todas, múltiple. Entonces cuando habla de una separación, es cuando muchos de ellos les tocó, unos se quedaron en Israel y otros se fueron fuera. Entonces, en otro tiempo que una gran dispersión en la tierra fue cuando Hitler dividió y puso un muro entre la Unión Soviética y creó la Alemania Soviética y la Alemania Demócrata, que era la Alemania conquistada por los Estados Unidos y la otra que fue conquistada por la Unión Soviética. Entonces pusieron un muro de extremo a extremo y hubo una división. Una familia se quedó en un lado y la otra se quedó al otro lado del otro muro. Y nunca se volvieron a ver, murieron y nunca tuvieron la oportunidad de volver. Nacieron otras familias, otras generaciones y nunca tuvieron la oportunidad. Entonces, así estaba disperso. Había un muro entre el pueblo de Israel y la nueva iglesia, que no había comunicación y estaban dispersos. Y había dolor, en ese momento había mucho dolor en el apóstol Santiago, en la cual él dice que él se pone, le dice, hermanos míos. Y ustedes han escuchado alguna vez cuando el Señor Jesucristo siempre habló de hermanos míos. Y ellos aprendieron de esa palabra a usarla cuando sentían dolor en el corazón. Entonces en su corazón había mucha angustia y mucho dolor, había mucha desesperación de lo que estaba ocurriendo y en esas circunstancias. Yo pienso en este momento, ¿cuántos en esta tierra estamos en circunstancias difíciles? Es la primera pregunta. ¿Hay dispersión? ¿Ha tenido que dejar su matrimonio y irse fuera del lugar donde habitabas antes? Le ha tocado dejarse los hijos y los hijos viven en un lugar y tú vives en otro y hay poca comunicación con ellos. Tiene hermanos, tiene primos, tiene alguien que están dispersos por la tierra y que no saben dónde están. ¿Te acuerdas de esos primos, de ese tío por parte de la mamá o ese tío por parte de su padre o esa prima o ese abuelo que nunca volvió a ver y que de pronto murió y nunca tuvo la oportunidad de visitarlo, de ir a dar un abrazo, hablarle de Dios? Y que estuvo disperso de sus vidas. Tuvo que nacer y criarse en un lugar, como aquí en Colombia, que fueron muchos, hubo un éxodo en Colombia, un desplazamiento total del pueblo, de la gente, de los pueblos, de los territorios, de las provincias, de las aldeas, de las veredas. Hubo un lugar y un tiempo disperso para la gente. Entre eso hubo cristianos, hubo de todas las generaciones y de todas las razas dispersas. ¿Algo es parecido a ese tiempo? ¿Algo ha ocurrido así? Yo pienso, entonces entramos en un proceso que nos enseña
y que entramos a las pruebas. Ahí entramos a pruebas. ¿Qué es una prueba en primer lugar? Pero vamos a leer antes de la prueba, hay algo que estamos leyendo antes, no me voy a adelantar. Vamos al 2, versículo 2 del 1. Dice, hermanos míos, era lo que estaba hablando hace un momento. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando ¿qué? Cuando os halléis. ¿Qué es la palabra halléis? La palabra halléis dice, ¿qué es lo que habla de la palabra halléis? Estar, encontrarse. ¿Se ha encontrado en algún momento en dificultad? ¿Se ha encontrado en algún momento en problemas de salud? ¿Se ha encontrado en algún momento de su vida en alguna circunstancia que ha discutido con su hijo? ¿Ha discutido con el tío? ¿Ha discutido con la sobrina? ¿Ha discutido con la mamá para los jóvenes y aún los adultos? ¿Ha tenido un momento difícil en su empresa? ¿Ha tenido un momento difícil en la familia? ¿Ha tenido un momento difícil en el hogar? Entonces se ha encontrado o se ha hallado en diferentes circunstancias y dificultades en la vida diaria. Y eso es de la vida diaria de hoy. Vamos a hallarnos en dificultades. Es más, podemos salir aquí afuera y que aquí hay bastante inseguridad y te vas a ver en aprietos que vea a alguien que está con un arma apuntándole a otro por quitarle el transporte en Transmilenio. O el otro está buscando cómo abrirle la puerta de una casa para desocupar una casa o un apartamento. Hay un momento en que tú pasas y vas bien porque tú eres hijo o hija de Dios y vas bien en seguridad porque Él lo protege las 24 horas, pero hay otro que acabó de accidentar a otro y otro que se está muriendo en el pavimento porque ha sido estrellado o ha sido accidentado por un vehículo y en ese momento se está despidiendo de este mundo. Entonces va a hallar muchas circunstancias difíciles en esta vida y todas estas son pruebas. ¿A alguien se le ha muerto a alguien? ¿Se le ha muerto un hijo, o un familiar, o un amigo, o un niño que ha amado tanto? Esa es una prueba. ¿Cuántas pruebas podemos evaluar o enumerar en nuestras vidas? Desde que nacimos y nos acordemos, cuando estabas por ejemplo en el colegio. En el colegio, ¿cuántas pruebas tuvo que pasar? Con el compañero de clase tuvo que ver muchas pruebas. Y con la profesora, cuando de acuerdo a la materia tenía que pasar una prueba de un examen. También tenía que pasar una prueba de dificultad, una prueba para ser evaluado. Yo hace poco tuve, yo enseño dos cosas en mi vida. Pues he enseñado, también me han enseñado, porque yo cada vez que yo enseño, aprendo de la otra persona a la cual le doy la instrucción. Entonces enseño, pero yo soy enseñado. Primero soy enseñado por Dios de lo que yo voy a dar. Y tercero también, y segundo, por la persona con la que yo hablo. Muchas veces me da palabras de cosas que yo en ese momento no tenía en el tintero. Y me abre un espectro, una ampliación y una visión amplia para poder tener un conocimiento más profundo de lo que yo hablo y de lo que estoy expresando. Entonces en ese momento se me acerca un estudiante que hacía varios días que no asistía, o varias fechas que no asistía, y no asistía a clase. Y se me acerca y dice: oh, profesor, pastor, o profesor, me dice. Entonces me dice: profesor, digo, mire que yo hace ya más o menos como 5 fechas que no voy. No voy al curso de discipulado. Y le digo, y hoy tenemos una prueba de examen. Hoy tenemos un examen que es una prueba. Y me dice: uy, sí, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Le digo: no, es simple. ¿Cuánto ha aprendido y cuánto ha leído del manual que se le dio para que lo prepara Dios? Para ser sincero, no he leído nada. Dije: ah, bueno, perfecto. ¿Y cuánto cree que va a sacar su resultado? Dijo: no, pues mi resultado puede estar en 1 o puede estar igual en 0. Dije: el último número que me dijo es más válido. Dije: 0. 0. Entonces, ¿cuál es la prueba que vas a pasar? Dijo: pues nada, ninguna. Le dije: entonces 0. Le dije: ya tú lo has dicho, 0. 0 es la prueba. Entonces, hay muchas veces que en nuestras vidas pasamos pruebas en 0. Porque no hemos superado las barreras y seguimos luchando en esas pruebas. Y vamos a ser evaluados y siempre sacamos un 0. Porque no nos hemos recuperado de esas pruebas, de esas dificultades que hay en nuestras vidas.
Entonces nos ganamos siempre un 0. Y le digo, hermana, ¿y cómo va con ese problema? Con ese problema del hijo que está como desordenado y que está desobediente y todas estas cosas. No, es que no se deja hablar. Es que me lo pasa en la calle, es que lo pasa esto y tiene problemas de esto, no pasa las materias en la universidad y en el colegio tampoco. Es mucho de solo habilitaciones de milagro pasó la prueba. Pero ahora está en la universidad y tampoco pasa y anda perdido. Entonces le digo, se le ha dado instrucciones en la iglesia para que le enseñe cómo superar esas pruebas con el hijo. Y le pregunto, ¿cómo está, señora, hoy? Dice, pues en las mismas, pastor, porque nada se ha resuelto. Entonces, ¿cómo está? La prueba no la ha podido pasar, está en 0, porque no ha podido empezar a superar esas barreras, ni hay comunicación entre madre e hijo, y está superando, no ha superado absolutamente nada. Está en 0 esa evaluación. Es lo mismo entre el matrimonio, cuando el matrimonio está estancado y no hay crecimiento, y la pareja siguen problemas y nunca hay comunicación, y el uno le agrede al otro y al otro y al otro, y todo el tiempo está agrediendo tanto a la familia como a los hijos, y también a nivel de pareja. El esposo agrede a su esposa y viceversa. Y va a la iglesia y le pregunta, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastora? ¿Qué hago para resolver el problema que tengo? Lo llevamos a la palabra de Dios y le enseñamos cómo debe de hacerlo, pero nunca pone de su parte para resolver los problemas. Y entonces le digo, ¿y cómo vamos con esa prueba? ¿Y cómo vamos con esa prueba? No la hemos superado, pastor. ¿Qué otra palabra tiene? ¿Quiere que necesite una consejería, necesite una mentoría, necesito muchas cosas que podamos resolver con esto? Y entonces me dice, sí, pastor, yo quiero que usted me vuelva a hablar sobre el tema, que a ver cómo hago para resolverlo. Entonces yo pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se le habla de la palabra muchas veces y en muchas ocasiones, se ora, se hace intercesión por esa persona, apoyándola en oración, pero no hay resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esas pruebas? El Señor nos enseña que hallamos muchos problemas en todo el caminar de nuestras vidas, y hallamos muchos tropiezos en el camino. Pero sino que no nos acostumbramos que si cuando hallamos el tropiezo, no es esquivarlo, porque algún día volvemos a tropezarnos con la misma piedra. Es tomar decisiones para resolverlo en la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios, y a través de la enseñanza de la palabra, podemos restaurar nuestras vidas, podemos resolver los problemas que tenemos. Cuando entendemos eso, comenzamos a caminar en Cristo. No hay prueba insuperable, no hay prueba que no podamos pasar, no hay prueba que no podamos superar. En la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, para que me acompañen en esa parte de la prueba, para empezar hablando de las pruebas y la tentación. Ahorita hablamos sobre la tentación, estamos hablando de pruebas. Entonces vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 15 y a ver qué nos enseña el Señor sobre las pruebas, sobre que el Señor fue probado alguna vez. Él fue probado en todo, ¿cierto? Entonces, si Él fue probado en todo, ¿qué nos enseña el Señor Jesús respecto a las pruebas? ¿Qué nos enseña el Señor Jesús respecto a las pruebas? Que Él no vino en primer lugar, el primer punto del Señor Jesús es que Él no vino del cielo a través de su Padre a que viniera a este mundo a pasar pruebas. Él no vino. Él fue a enseñar cómo asimilar y cómo enfrentar las pruebas en la tierra. Él no vino solamente por decir, no, es que yo voy a ir a pasar una prueba a ver qué me pasa abajo en la tierra, y se viene el trono celestial que está a la diestra del Padre y dice, chévere, me voy a venir a pasar una prueba. No, Él vino a enseñar cómo puede el ser humano superar las pruebas, cómo superar las tentaciones, cómo superar las tristezas y las amarguras, cómo superar los momentos difíciles, cómo superar aquellos momentos en que estamos en una crisis total y absoluta. Él vino a eso. La prueba del Señor Jesús es un modelo de enseñanza cómo el hombre puede superar las pruebas. Y no hay prueba que no pueda el hombre superar, porque el Señor dice su palabra y ya lo vamos a mirar. Entonces el Señor vino ¿qué hizo Él primero? Y dice que hizo un ayuno, ¿no? Dice que un ayuno ¿de cuánto? De 40 días.
De 40 días es un ayuno. Entonces, si él hizo un ayuno antes de ir a una prueba, entonces, ¿a dónde nos está enseñando qué debemos hacer para superar pruebas? Necesitamos entrar en la palabra, discernir la palabra, entrar en el Espíritu de Dios, que hoy lo tenemos desde cuando Él se fue, nos dejó el Espíritu Santo, que es el Consolador, que habla la Biblia en Hechos. Entonces nos está enseñando cómo superar esas pruebas. Nos está diciendo que entremos en ayuno, en primer lugar. ¿Por qué le dijo los discípulos al Señor Jesús? Le dijo en algún momento, le dijo que fueron ellos de dos en dos a las casas, y dijo que el Señor Jesús le impuso manos primeramente a los discípulos. Le dijo, le impongo manos para que ustedes vayan, y con este poder que yo les doy vayan a sanar, a sacar demonios, a restaurar, ir a visitar a los enfermos y restaurar vidas. Ellos, era la función de ir a restaurar vidas como la práctica de la enseñanza, porque el Señor vino a hacer una escuela práctica, una escuela de enseñanza, porque los discípulos, hasta cuando Él se fue, no estaban listos todavía, porque ellos estaban aferrados a Cristo, y sin Él, ellos dificultosamente podían hacer la obra. Entonces, Él tenía que irse, en primer lugar, para dejar un consolador después, posteriormente, pero Él tenía que irse para que ellos aprendieran a defenderse solos, porque ellos dependían de Cristo. Y sin Él nada podían hacer, porque ellos les pasaban dificultades y pruebas en las calles, en los caminos, en las aldeas, en las provincias, y regresaban donde Cristo y decían, ay Señor, pero es que no me abrieron la puerta. Yo iba de dos en dos golpeando las puertas, entrando a las aldeas, y Señor, es que una persona me contestó mal. Y Señor Jesús, es que me pasó esto. Señor Jesús, me pasó lo otro. Y Señor Jesús, ¿usted sabe cuántas quejas le dieron los discípulos a Jesús? Y el Señor Jesús, en su infinita misericordia y paciencia, los esperaba y los reunía todos juntos como la gallina reúne a sus polluelos y los tiene bajo sus alas. Los reunía y volvía y les repetía nuevamente la enseñanza, y los exhortaba, y volvía y los enviaba. Y de pronto en una de esas le apareció un joven con el que tenía un espíritu inmundo, y le dijo el Señor, mira, este muchacho tiene un espíritu inmundo. Intentaron, imponiéndole manos, sacarle ese espíritu inmundo. Dice que ellos no pudieron sacarle el espíritu inmundo, y que ellos se fueron de Jesús nuevamente, y el joven quedó con el espíritu inmundo allí. Y dice el Señor Jesús, cuando llegaron, dice, Señor Jesús, le contamos que nos vivimos una experiencia y pasamos una prueba, pero no la pudimos lograr, de que intentamos sacar un espíritu de un joven y no pudimos. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué les dijo? ¿Usted qué cree que les dijo el Señor Jesús? ¿Qué cree que les dijo el Señor Jesús? Les dijo muy claro, les dijo, yo no siempre voy a estar con ustedes, algún día me voy a ir, pero esto solamente, ¿con qué va a quitar? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Con oración y ayuno, les digo, ¿cierto? Con oración y ayuno. Entonces, ¿a dónde nos prepara el Señor? Es que yo en este tiempo, en este caso personal mío, le digo que he estado preparándome en liberación espiritual. Y leo mucho lo que hizo Daniel. Leo mucho las revelaciones del profeta Ezequiel. Leo mucho lo que es la parte de Apocalipsis. Y he analizado propiamente que los espíritus inmundos que hay en la tierra, que son miles de miles, no se van a quitar de una persona que ya han creado un lugar de habitación en la vida de una persona. Entonces ellos tienen territorios propios donde tienen asentamientos espirituales del demonio allí en ese lugar. Y cuando hay asentamientos, usted cree como una ciudad, cuando hay un ejército, hay dos ejércitos confrontados, ¿quién es el que se va a preparar mejor para derrocar o derribar o quitar de ese lugar al otro que está previsto y está a la expectativa? Porque los demonios, ellos están a la expectativa, porque dicen, hay muchos pastores por ahí rodeando, hay muchos misioneros por ahí orando, y hay muchas cosas, pero dicen, no nos vamos a salir de ahí, no nos vamos a salir de ahí.
Entonces el pastor o el líder que tiene que vivir una prueba espiritual ante Dios y ante los hombres, mirando de que tiene que prepararse para poder derrocar, derribar, romper cadenas, tener la capacidad espiritual para poder totalmente limpiar el lugar o limpiar la vida de una persona. Yo hace poco estuve viajando sobre eso y trabajando sobre eso y vi tantas cosas tan terribles que podría durar días hablándolo y días predicando sobre el tema que yo vi. Y vi tantas legiones espirituales tan fuertes radicadas en un lugar. Entonces vi que en la parte espiritual hay territorios del demonio, hay territorios y asentamientos de espíritus inmundos, aparte de los que están por todos los aires contaminados, están por ahí. Pero hay unos espíritus inmundos que toca pasar pruebas de pruebas con ellos. Pero ¿cómo vamos a ganar esas pruebas? Con el Espíritu de Dios y el poder de Dios. No hay otro con la cual podamos llegar a poder limpiar la vida de una persona que está con demonios. La brujería, la adivinación, la hechicería, todo esto se quita es con la palabra de Dios y en oración y ayuno. Entonces eso en primer lugar. El Señor Jesús, para concluir esa partecita, el Señor Jesús nos enseña para pasar las pruebas es a orar y ayunar en primer lugar. El segundo paso, a resistir al enemigo, porque no tenemos la capacidad para resistir al enemigo. Resulta que nosotros oramos 2 o 3 días, o oramos un rato y ya nos rendimos. Y entra la debilidad. El enemigo no cede terreno. Hay que ser fuertes. Porque el Señor Jesús dice que fue probado en todo y ganó todo. Para llevarnos al conocimiento de que para ganarlo todo en una guerra espiritual es ir como lo hizo Cristo. Venció. Dice que Él venció el mundo. Y Él venció en la cruz, venció todo. Y si Él venció en la carne y en el espíritu, ¿por qué nosotros no podemos vencer? ¿Por qué a nosotros hemos sido tan débiles de no tener la capacidad espiritual para vencer? Entonces lo que nos enseña el Espíritu de Dios a través del Señor Jesucristo es que Él venció. Él venció toda duda. Él venció todo espíritu inmundo. Es más, le hablaba y enseguida corrían. Le huían, dice que le huían. Entonces dice que Él nos embistió de poder, de palabra, de gloria, de su Espíritu Santo que dejó como el Consolador en el mundo, que está siempre en nosotros. Entonces necesitamos ser embestidos de poder, necesitamos orar más, necesitamos leer más de la palabra de Dios, necesitamos aprender más. Necesitamos conocer más de Cristo, necesitamos conocer más de Dios y del Espíritu Santo. O sea, estoy hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Para poder vencer. Las pruebas las pasan no es con debilidad, las pruebas las pasas con fortaleza. Las pruebas las va a pasar es en gloria, en esa gloria del Señor Jesús, en esa gloria del Espíritu Santo, en esa gloria de guerreros y vencedores. Porque el demonio huirá si lo ve que eres poderoso en Cristo. Él va a huir, porque por eso le dijo a uno que fue y predicó, dijo, pero tú no eres como Pablo, que Pablo oraba y inmediatamente huía. Tú no eres como Apolo. Yo también conocí a Pedro, conocí a Santiago, conocí a pero a ti no te conozco. Entonces, porque esa persona que va a orar está vacía. Esa persona que va a orar y va a restaurar no tiene nada. Esa persona solamente son 2 brochazos, como el pintor a media. Le pega 2 brochazos y sale y se va, y el espíritu continúa ahí. Entonces se necesitan personas con poder, se necesitan personas con sabiduría, se necesitan personas con conocimiento, se necesitan personas como guerreros, como soldados guerreros, en la salida a batalla, preparados en un 100%. Las batallas no se ganan si no se preparan. Entonces el Señor Jesucristo lo que vino fue a prepararnos y enseñarnos cómo combatir el enemigo. Entonces, las pruebas, volviendo otra vez a la palabra de Dios, mirando las pruebas.
El siguiente punto que miramos es el primero, hallar, ¿no? Que vamos a encontrar. El segundo, cómo resolver las pruebas. Y el tercer punto que miramos, el tercer punto que nos enseña el apóstol Santiago, es hallar diversas. Hay un punto que lo hablamos que son diversas. Entonces, cuando habla de diversas, son diferentes tipos. O sea, un hermano puede tener un problema de demonios, que son muchos, son diversos demonios. Hay demonios de soledad, hay demonios de muerte, hay demonios de agresión, hay demonios que atacan la parte económica, o sea, la parte de las finanzas. Hay demonios que atacan la iglesia para que no lleguen nuevos creyentes a la iglesia, y contamina la iglesia, que se encarga de contaminar a los cristianos que ya tienen la iglesia. Hay otros que contaminan los hogares para que haya violencia entre hijos, padres e hijos. Hay espíritus que se dedican a contaminar las parejas. Hay espíritus que se dedican a contaminar la empresa para que le vaya mal en los negocios empresariales, para que los vendedores, si es una empresa de producción de X producto para vender, entonces ninguno realiza ventas y las ventas son las más bajas del mercado, las ventas más malas del negocio. En el mercado se vende todo pero menos ese producto. Entonces hay demonios entonces dedicados a esas cosas. Hay personas que a toda hora salen a la calle y miren, me llevaba la plata de la leche y salieron y la robaron. Y cada nada le pasa lo mismo. Sale de la casa, pues mire, entré a la casa y cuando ya fui ya me había robado lo que había en la casa. Entonces hay un demonio persiguiendo, atacando para afectar la tranquilidad y la paz que hay en ese hogar o en esa persona. Hay espíritus que dedican a atacar individualmente a las personas. Entonces, ¿cuántas diversas formas de atacar tiene el demonio? Hay muchas formas de atacar. Le contamina. Por ejemplo, yo estaba en una finca, hay una finca contaminada y resulta que es espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor, muy bonita la finca, hermosa, pero la adquirió otra persona y ahorita en este momento las vacas ya no dan leche. La producción láctea está afectada. Se le están muriendo las vacas, se le están muriendo los terneros. La enfermedad ha sido vista por veterinarios expertos y también llevado de pruebas al laboratorio. No encuentran por qué. Entonces, ¿qué está afectando en ese lugar? No encuentran la enfermedad ni encuentran por qué y aparecen muertas. Los murciélagos y eso antes no mordían y ahorita se le están mordiendo los animales, los caballos y eso. Entonces, ¿qué está pasando? Son pestes, enfermedades, y eso es del demonio, eso también es espiritual. Y otro que tiene una finca y es muy hermosa y nadie se la compra. ¿Por qué? Porque han habido muertes ahí, han habido asesinatos, han habido secuestros, han habido adulterio, ha habido una cantidad de cosas. También los espíritus de adulterio que te incitan a toda hora estar buscando, al hombre buscando mujeres y a la mujer buscando maridos o novios o amantes. Esos son espíritus. Entonces son diversos ataques, son diversos, y de eso estoy hablando, diversos. Entonces, ¿qué va a pasar? Diversas pruebas cada uno en la situación que está viviendo en ese momento. Son diversos. Entonces, diversas pruebas. Ahora viene la otra parte de diversas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces estamos viendo que hay una prueba de fe frente a la situación de aquellos que tienen diversos problemas. Y la iglesia de Cristo, ¿de qué se encarga? Yo hablo de la iglesia de Cristo en primer lugar, porque la iglesia de Cristo es una sola. Que le pongan, que haya diferentes denominaciones y haya diferentes nombres, pero la iglesia es una sola. Y debe haber un entendimiento entre pastores, apóstoles, profetas y líderes de una iglesia. Debe haber discernimiento y debe haber unidad para apoyarse en sí, para combatir el enemigo. Porque hay iglesias que son muy espirituales y tienen una visión y una misión
profética y de lo que se llama hoy en día trabajar por la limpieza tanto de los creyentes como también de las iglesias, y se ora en conjunto, en bloque, por la restauración de los creyentes y la restauración de las iglesias, para que la iglesia crezca y haya verdaderamente esas grandes cosechas, porque dice el Señor en su palabra que son pocos, ¿qué? Dice que son pocos los obreros. Que son pocos los obreros, pero que la mies es mucha. Entonces, ¿cuántos hay por evangelizar? Muchos. Y hay iglesias estancadas que no evangelizan. Entonces toca mirar qué es lo que está pasando con la iglesia. Toca mirar cuál es el apoyo que necesitamos, poniéndolo también en manos de Dios y en la parte espiritual, a ver qué es lo que sucede con la iglesia. A veces por contaminación o qué es lo que está ocurriendo. Entonces, y lo que tenemos que probar es nuestra fe. Si realmente hay inseguridad en lo que nosotros hacemos frente al pueblo de Dios y en todo nuestro caminar, es porque hay debilidad en la fe. Y lo que necesitamos es fe. Fe es lo que necesitamos. Estábamos mirando en Hebreos capítulo 4, versículo 5. Ustedes me pueden acompañar en su Biblia, por favor. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, perdón. Versículo 15, dice lo siguiente. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo, según vuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado. Entonces muchos preguntarán, ¿y por qué el Señor Jesucristo fue tentado si Él no pecó? Entonces hay muchos pastores que dicen, si él fue tentado y no pecó, hay muchas personas o muchos pastores o líderes de iglesias que le dicen al otro, dicen, ay, ese pastor está mal es porque pecó. Ese pastor o ese líder está mal porque pecó. O esa señora cristiana o esa hermana en Cristo está mal porque pecó. Y resulta que las pruebas no siempre es porque ha pecado. No siempre es pecado. No siempre es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque el demonio, si tú no has pecado y eres un cristiano fuerte, pues el demonio te va a atacar para provocarte, para tentarte para que vayas y peques, o para que peques en ese momento que tiene la tentación. Entonces hay muchas tentaciones que el hombre ni siquiera se da cuenta. ¿Ustedes han llegado a algún restaurante? Mirando la tentación más simple de este mundo, cuando llegas a un restaurante y le muestran una carta de menús, de lo que vas a escoger, y resulta que el médico le ha dicho que tiene una dieta rigurosa, y resulta que dice, uy, no, pero es que este es el plato que más me gustaba, y es el plato que yo quiero, yo no sé si pedirlo o no pedirlo. Ahí hay tentación, ahí hay una tentación de si pedirlo o no pedirlo, ahí hay duda con relación a la dieta, pone en duda la estabilidad de su salud, pone en duda su cuerpo, su salud para que tener un cuerpo sano. Ahí hay una duda, es la duda más simple, y hay duda y tentación. Ahí hay una tentación y hay una prueba al mismo tiempo, ¿lo pido o no lo pido? ¿Me lo como o no me lo como? Entonces hay una prueba, como el que le gusta mucho los helados y se va a entrar a una frutería donde hay muchos helados y frutas. Entonces dice, no sabe si mezclar el helado con la fruta, o comerse una cosa o comerse la otra. Entonces hay tentaciones por todo. Hay tentaciones en esta vida de pecar, hay tentaciones de adulterio, hay tentaciones inclusive de no seguir la vida cristiana, porque entran en debilidad por el problema que están pasando. Hay tentaciones de hacer cosas que nunca había hecho, pero ahorita por el momento entra en un momento de tentación y comienza a ser tentado por Satanás para llevarlo a una prueba. Dice que Dios no prueba a nadie. Entonces, ¿quién lo prueba? Satanás siempre es el que lo lleva a tentarlo y a probarlo, a probar su fe, su fortaleza. Si está fuerte en Cristo, pues no hay nada que lo derribe, pero si entra en una debilidad, entonces él va a aprovechar esa debilidad para entrarse en la vida y destruir el hogar,
destruir tu trabajo, destruirlo también espiritualmente, destruir su corazón, destruir su mente, destruir su cuerpo. Entonces sí va a haber tentación. El Señor permite la tentación para que sea probado en la fe. Porque yo le digo entonces, ¿cómo Satanás probó a Job? ¿Sí lo probó? ¿Y cuánto le hizo? ¿Cuánto le hizo a Job? Si me pongo a hablar no terminaría hoy, y ya estoy prácticamente terminando. Entonces, mire que Dios le permitió a Satanás, dice que le permitió hacer muchas cosas en la vida de Job. ¿Y qué es lo que hizo primero? Generó una tempestad terrible que acabó con los hijos y acabó con la familia y con todos los animales. No le quedaron sino unos 3 o 4 testigos que fueron a decirle qué era lo que estaba ocurriendo en cada lugar. Y para que vieran lo que estaba ocurriendo, no murieron en esas pruebas. Y lo metió a prueba, porque el Señor permite las pruebas. Permite las pruebas, ¿por qué? Por muchas circunstancias que hay, para restaurar, pero esa es una enseñanza en la vida. Entonces el Señor no dice que no hay prueba que no puedas soportar, dice el Señor. Entonces, ¿por qué te quejas tanto por esa prueba que estás pasando? Si dice que no hay prueba que no puedas soportar, porque el Señor dice que no va a dejar tampoco que lo lleve esa prueba a la muerte. Y hay personas que no resisten y hay personas que se matan. Hay personas que no resisten una prueba y cambian de camino. El camino de Cristo lo cambian por el camino de la perdición. Entonces la persona no resiste porque no está preparada y no hay nadie que lo prepare para superar esas pruebas. Entonces el Señor también usa las herramientas. Usa en primer lugar la palabra de Dios y segundo pastores, líderes, restauradores, consultorías, mentorías, muchas cosas para que esa persona tenga herramientas suficientes para superar las pruebas. Entonces lo que yo les invito hoy para cerrar esto, pruebas y tentación, es que nuestra fe es probada en todas estas circunstancias, para que nosotros dejemos de estar quieticos como en la silla o la comodidad que vivimos y probemos realmente que nos falta fe. Miremos que nos falta fe y crecimiento en nuestras vidas. Así seamos líderes, seamos pastores, apóstoles, profetas, todos necesitamos estar todos los días actualizándonos, todos los días restaurándonos en el espíritu, todos los días estar caminando, no desfallecer, porque si en un momento tenemos debilidad, es porque de pronto no hemos profundizado más de la palabra de lo que veníamos haciendo, nos hemos detenido en el camino. Entonces el demonio también utiliza esas debilidades para atacar y entrarle en una prueba o tentarlo para que entre en prueba. Entonces lo que yo les recomiendo hoy para cerrar este tema es que las pruebas son obras del demonio. Las pruebas lo llevan a perecer o lo llevan a fortalecerlo. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Fortalecerte o llegar a cero? Tu economía, tu hogar, tus circunstancias, tu vida, tu trabajo, tu empresa, tu familia, el entorno, tu iglesia. Quedar con la iglesia sola por la debilidad, porque no has fortalecido tu vida, porque los primeros que somos enseñados somos los pastores, los líderes y todos aquellos que leen la palabra, desde el nuevo que acabó de entrar a la iglesia hasta el apóstol o el más grande de la iglesia, que haya crecido en Cristo y tenga esa fortaleza. Entonces el que es más fuerte en Cristo le puede dar fortaleza al otro a través de la palabra y en oración. Entonces necesitamos orar mucho por aquellos que están débiles. Necesitamos orar muchos por aquellos que están en tristeza y en dolor y en grandes dificultades. Aquel que está en una cama enfermo puede ser por una prueba que esté pasando, porque ha vivido circunstancias muy difíciles que ni siquiera él mismo se ha enterado de cuánto está viviendo y por qué circunstancias está viviendo. El Espíritu de Dios muestra a través de la revelación, a través de los profetas, a través de los grandes espirituales y revelaciones que nos dan para entender qué está sucediendo con el pueblo de hoy. El pueblo de hoy se está perdiendo. El pueblo de hoy está viviendo crisis difíciles.
porque no hemos llegado hasta esos momentos en la que está viviendo muchas familias. Usted sabe en este momento cuántas pruebas están viviendo las familias en la tierra, no más en este entorno donde vivimos, cuántas pruebas está pasando la gente, no más de pronto el vecino, el del lado, el de la izquierda, el de la derecha, está viviendo muchas pruebas que nosotros ni siquiera nos enteramos. Entonces necesitamos orar mucho por los creyentes, en primer lugar por los pastores, por los líderes. Necesitamos orar mucho por aquellos nuevos que acabaron de empezar en la iglesia. Necesitamos orar mucho por aquellos que están caminando, que están en discipulado, que están aprendiendo. Por aquellos que están en unas capacitaciones que necesitan fortalecerse y que entre ellos hay alguno que está débil. Debe mirar la debilidad de esa oveja que ya de pronto alguien la trasquiló, o que anda muy despacio y muy lenta y que se escucha muy silenciosa, que está muy callada dentro del grupo, que está en la iglesia y esa persona no se ve ni se nota para nada. Es mejor que la llames y le preguntes: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Qué está pasando con tu vida? Mi hermano quiere que hablemos, quiere que ore por ti. Venga, oremos. Y Él le va a mostrar, Dios le va a mostrar en esa persona muchas cosas que están pasando, muchas dificultades que está viviendo. Entonces no dejemos esas ovejitas por ahí que andan todas tristes, esas ovejitas que andan por ahí como todas que leen y no leen porque no entienden, unos porque no entienden y otros porque entienden pero no hacen. Entonces todo eso hay que edificarlos, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que fortalecerlos en el espíritu, hay que orar por ellos, llamarlos, invitarlos y seguir ese proceso de habilitar a aquellos que están débiles, habilitarlos para que les vaya bien en el trabajo, les vaya bien en las casas, les vaya bien con la familia, con la esposa, con los hijos, que les vaya bien en sus negocios, que les vaya bien en el camino si se van a viajar, que si es una persona que tiene muchas cosas en conjunto, problemas con el hermano, problemas en la finca, problemas en el territorio donde vive, ir resolviendo todos esos problemas. Y esa es la función del pastor, esa es la función del profeta, revelarle, enseñarle el camino, porque a veces se desvían del camino por falta de conocimiento. Dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento y necesitamos fortalecer esas ovejitas que son maltratadas, esas ovejitas que han sido ofendidas, esas ovejitas que no volvieron a la iglesia, que no volvimos a esas familias, a esas casas a visitar. Y esa es la invitación de hoy, porque muchos están pasando muchas pruebas y dificultades. Nosotros la pasamos, pero en el Espíritu nosotros podemos caminar con Dios y superar todas esas barreras en la fortaleza que nos da la palabra y el poder de Dios en nuestras vidas. Pero aquellos que están en grandes dificultades, hay unos que aún no pueden caminar. Algunos que están reclinados en una clínica, un hospital que lleva cirugía tras cirugía, enfermedad tras enfermedad, tiene cáncer, tiene sida, tiene una cantidad de enfermedades que recogió en el mundo a través de la maldad y a través de pecados y otras cosas que han pasado en la vida de ellos. Yo les recomiendo a todos, a los que me están viendo, a los que me están escuchando, a los que realmente en cualquier lugar de la tierra, porque esto pasa en la faz de la tierra, no es aquí en muchos lugares de la tierra. Y yo les recomiendo que todos oremos en grupo, invitemos a aquel, el que más sabe invita al otro, para que le falta conocimiento, para que todos estemos en ese mismo sentido y todos naveguemos espiritualmente, porque con el Espíritu de Dios ganamos todas las guerras y no hay prueba fuerte que el Espíritu no pueda desatar o no pueda aliviar y no pueda sanar en el camino. No hay pruebas. Entonces las ponemos en esta hora. Oremos en esta hora. Le damos gracias al Señor por este día, por este momento y por lo que el Señor Jesús nos enseña. Fortalecemos primeramente la fe y continuar el camino, porque no nos podemos detener. Tenemos que seguir evangelizando. Necesitamos seguir creciendo en el Espíritu para poder fortalecer a otros. Dice el Señor que la iglesia la pone como una fuente de vida, una fuente de restauración, una fuente espiritual para que aquellos que llegan a la iglesia y aún los que no han llegado a la iglesia lleguen a la iglesia. Señor bendito, te damos gracias en esta hora, Dios precioso. Te damos gracias y nos ponemos en tu presencia, Señor, porque las pruebas siempre son visibles y siempre están en el camino, Señor, como tropiezos, Señor. Y algunas que tú permites, Dios, para que seamos fortalecidos
y seamos enseñados por ti, porque a veces no queremos entender muchas cosas que tú nos has puesto en el camino, y cuando no queremos entender, permite pruebas para que seamos restaurados y seamos enseñados y nos pasemos nuevamente, como dice tu palabra, que nos pasa por un rodillo para poder nuevamente ser levantados y ser preparados en tu camino para enseñar a otros, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta iglesia, la Nueva Vida de Jesucristo, Señor, que sea una iglesia bendecida, que sea una iglesia grande y prosperada por ti, Dios, que sea una iglesia espiritual al 100%, que tu espíritu nunca falte, que el Espíritu de Dios siempre permanezca en este lugar, Señor, restaurando vidas, restaurando personas, restaurando al débil, restaurando a aquel necesitado de espíritu, aquel débil de corazón, aquel sensible, aquella persona que está en debilidad en el hogar, aquella persona que está debilitada en el trabajo, que está debilitada en el matrimonio, que está debilitada con su familia, porque hay muchos problemas de muchos tipos y diversos problemas en el hogar, Señor. Lo ponemos en tu presencia para que tú restaures, Dios, para que tú hagas cosas maravillosas en cada casa, en cada hogar, Señor. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó que deberíamos ir a los hogares, restaurar hogares, restaurar familias, restaurar a aquella persona que llega a la iglesia nuevo, que se siente en la última banca o en la última silla del templo, que necesita escuchar, pero que por vergüenza o por pudor o por ciertas cosas no va al pastor, no va al líder, ni va a la persona que está cerca, Señor. Que seas tú, Señor, revelando a aquellas personas que están en debilidad, aquellas personas que están en problemas tanto psicológicos como también problemas personales, Señor. Que seas tú restaurándolos, Señor. Que esas pruebas se vayan de la vida de esa persona en un momento oportuno, que nosotros podamos orar por esa persona, que podamos sanarlo, que podamos restaurarlo, que lo podamos llenar de vida, que lo podamos llenar de esperanza, que lo podamos llenar de ese amor de Cristo que nos ha enseñado desde el principio, Señor. Te damos gracias en esta hora. Bendice a todas las naciones, Señor. Bendice todos estos lugares de aquí donde estamos ubicados, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Padre. Que tu Espíritu y una lluvia de ángeles nos restauren y nos ayuden a salir adelante, Señor, y que nos den la seguridad suficiente que necesitamos en este territorio y en esta iglesia, las iglesias cercanas que están en este lugar, Señor. Porque oramos por todos, porque debe haber unidad entre todos, Señor, para salir adelante. Porque tú no nos pusiste a discutir ni a pelear con nadie, sino a vivir en unidad, a vivir en el amor que tú nos has enseñado, Señor. Te damos gracias, Dios eterno. Te damos gracias, Dios Padre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, en esta hora. Te damos las gracias a todos los que nos están escuchando en esta hora, a todos los que están presentes aquí en este lugar. Te le damos gracias y que todo lo que hagan por todos los hermanos en Cristo y por aquellos que aún no son hermanos, pero que lo serán un día, Señor, que tú los llamarás a tu templo, a tu lugar, para que sean llamados y sean restaurados y sean personas nuevas en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias.